La hija del borracho fue atada al poste del mercado para ser exhibida con vergüenza, hasta que un ranchero solitario le ofreció pan y un nuevo comienzo. Territorio de Nuevo México, finales de la primavera de 1873. El sol caía implacable sobre los techos de adobe y las tablas resecas de Dry Creek, lanzando sombras que parecían cuchillas sobre la piel. La plaza del pueblo hervía de una crueldad callada. Erin Dalton permanecía amarrada al madero central, las muñecas enrojecidas por la soga abrasada por el calor. La espalda erguida, aunque sus piernas ya titubeaban. El sudor corría como surcos sobre su piel polvorienta. Sus ojos estaban vacíos, pero no derrotados. Es igualita a su padre, soltó con desprecio una mujer. Esa muchacha es sangre de Henry Dalton, no hay duda. Otra replicó cruzando los brazos. Él rompía botellas de mezcal en la cabeza de la gente y se reía como si fuera canto de misa. Ella debe harina, manteca, jarabes. Y camina como si todo quedara borrado. Escupió la esposa del tendero. Un hombre escupió cerca del poste. Su viejo me destrozó la ventana el otoño pasado. Que aguante hay, justo es justo. Desde el brocal del pozo de piedra, el pastor Collins subió los peldaños, la Biblia en mano, y su voz rodó por el calor como trueno. El pecado debe mostrarse al desnudo para que el alma se limpie, clamó. Este pueblo no caerá en el foso por quienes confunden compasión con penitencia. Esa joven se hace la santa cargando la sangre de un borracho. Karen guardó silencio. No suplicó ni bajó la mirada. Sus ojos, que un día brillaron con sueños de escuela, ahora solo mostraban el cansancio resignado de quien se rinde en silencio. Nadie recordaba que alguna vez enseñó letras a los hijos de los rancheros, ni que remendó el abrigo de su padre entre noches de humo y aguardiente. Olvidaron que pagó las deudas que él dejaba tragándose el orgullo como ceniza seca. Sin moneda para cubrir los daños de la última borrachera, la ventana rota, las medicinas echadas a perder, el agua contaminada del pozo volcado, ahora la castigaban como si las culpas estuvieran grabadas en su piel. La multitud empezó a dispersarse buscando sombra, pero los ojos seguían clavados en ella. Entonces, desde el camino que bordeaba la plaza, apareció una figura. Daniel Mercer, alto, enjuto, cubierto por un gabán gastado, y el silencio del duelo. Un hombre que no pisaba iglesia desde que terminó la guerra, que vivía en los cañones, acompañado solo por el viento y los recuerdos. Su esposa había muerto 5 inviernos atrás. Decían que hablaba más con caballos que con personas. Casi nadie reparó en él hasta que se detuvo. Observó a Karen sin desprecio, sin lástima. Solo con calma serena, como quien mide a un animal herido que aún guarda chispa en las patas. De su morral sacó un pan envuelto en manta fresco, todavía tibio. Caminó entre la gente levantando polvo con sus botas. Un silencio denso se apoderó del lugar. Daniel no pronunció palabra. Avanzó hacia el poste despacio sin apartar la mirada de Karen. Luego, con un gesto tan delicado como si acomodara a un niño en su cuna, colocó el pan sobre su regazo. Con firmeza tranquila desató el nudo detrás de ella. La soga se deslizó como si nunca hubiera tenido derecho a estar allí. Karen no se estremeció. Daniel retrocedió en silencio. Después se dio la vuelta y se marchó sin prisa, sin miedo. Solo un hombre que había cumplido con lo que vino a hacer. La plaza no estalló en gritos, sino en murmullos, en jadeos cortantes como ráfagas de viento. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué pretende? Le dio pan como si mereciera compasión. Se volvió loco. El pastor Collins apretó más fuerte la Biblia, pero cayó. Karen bajó la vista hacia el pan. Su mano aún temblorosa no se atrevió a tomarlo. Pero en sus ojos cansados apareció un destello tenue. Una grieta en la piedra. Un respiro dentro del silencio. El pueblo lo comentaría durante semanas. Sin embargo, ni cura, ni mercader, ni chismosa lograrían borrar lo que habían presenciado aquel día. Una muchacha marcada de por vida. Y un hombre que le entregó pan. Un gesto simple. Pero en un lugar cimentado en juicios, aquello sonaba a desafío. El polvo de Dry Creek todavía se aferraba a su vestido cuando Karen cruzó las lomas rumbo a casa. Las muñecas rojas por la soga latían con cada paso. El pueblo se había vaciado de rostros, pero no de condena.
La seguía como el viento. Al llegar al borde de la pradera, el sol ya se hundía tras las sierras. Su choza, si se podía llamar así, se inclinaba de lado como un viejo a punto de caer. La puerta chirrió con un lamento como si hasta la madera sintiera compasión. Adentro el aire estaba cargado de humo y sudor. Su padre Henry Dalton roncaba de manera desigual sobre el catre. En el suelo cerca de su mano yacía un vaso de lata vacío pegajoso con los restos del aguardiente barato que había conseguido la semana pasada. Karen encendió la lámpara de aceite con dedos temblorosos. La llama titubeó proyectando sombras sobre las paredes astilladas y el techo manchado por la lluvia. Ese era ahora su hogar. Una casucha que tosía con el viento y se quejaba con la lluvia. Un sitio del que alguna vez soñó escapar. Un sitio al que ya no podía renunciar. Tomó un trapo húmedo, se arrodilló junto al fogón y frotó en silencio la sangre de sus muñecas. Los días transcurrieron. Remendó el techo con costales viejos de grano y hojas de periódico. Hervía nabos con huesos tan gastados que ya no daban sabor. Sus ilusiones de ser maestra se desvanecían como la tinta de sus cuadernos de ortografía, ahora escondidos bajo una tabla rota del piso a salvo de los ratones, pero no del tiempo. Luego llegó la tormenta. Se desató de golpe con cortinas de lluvia, viento que aullaba, y un frío que mordía incluso debajo de la cobija más gruesa. Karen colocó cubetas bajo las goteras, las manos temblándole del cansancio. Al amanecer la tormenta se fue. También una de las filtraciones. Karen parpadeó y salió afuera. Había tejas nuevas, disparejas viejas pero firmes clavadas con el cuidado de un artesano. Tocó la soga que sostenía la lona. Ese nudo le resultaba conocido. Más tarde halló un costal de papas recargado suavemente en la repisa de la ventana. Sin nota. Sin tocar la puerta. Sin un ruido. Pero ella lo comprendió. El nudo se lo decía. El silencio se lo confirmaba. Claro, era Daniel Mercer, el mismo que la había desatado. El que le dio pan a la muchacha humillada en la plaza. Un día después, la manivela del pozo, atascada por 3 años, giró como si nunca hubiera estado oxidada. Casi lloró al ver el agua limpia llenar su cubeta. Karen no dijo nada. Pero esa noche tomó un hervidor viejo, lo restregó con ceniza y jabón, hasta que brilló plateado y lo puso en el pórtico junto a una taza de esmalte desconchada. Debajo del hervidor un papelito. Si alguna vez regresas, tengo agua caliente. Esperó 3 días, y en la 4ª mañana el hervidor estaba vacío, la taza se había movido. Esa tarde, justo antes del anochecer, lo vio. Daniel estaba sentado en la orilla de su huerto donde la cerca se vencía hacia adentro. No traía nada. No dijo nada. Karen salió al pórtico, sirvió té tibio con hierbabuena de río y diente de león del hervidor y llevó 2 tazas. Le ofreció una. Él la aceptó. Se sentaron en silencio mientras la pradera se doraba a su alrededor. Él no habló del pueblo. Ella no mencionó la vergüenza. Solo vieron la hierba moverse lenta y suave con el viento. Karen lo miró una vez. Su rostro era impenetrable, pero su calma era bondadosa. No vacía, solo callada. Por primera vez en meses, su espalda se aflojó. Su pecho se abrió sin dolor. Cuando la taza quedó vacía, Daniel asintió, se levantó y se marchó hacia el crepúsculo. Lo miró hasta que su sombra se desvaneció. Entonces susurró al viento. No tienes que hablar para que te escuchen. Y por primera vez el silencio no le supo a soledad. Se sintió como paz. El calor del pleno verano se asentó sobre Dry Creek como una segunda piel. Pegajoso, imposible de sacudir. El polvo se aferraba a cada bota y sombrero, y con él viajaban los murmullos. Murmullos que pesaban más que los gritos. Karen Dalton avanzaba por la calle principal con la cabeza erguida, las manos cruzadas tras la espalda, y una canasta colgando de su muñeca. Estaba más delgada, los ojos más oscuros, el andar más callado. Pero no se agachaba. Los cuchicheos la seguían como parvada de cuervos. Ahí va como si de veras fuera parte de este lugar. Nunca respondió por lo que hizo su padre. El silencio es el disfraz del demonio.
Desde los escalones de la iglesia, el reverendo Collins la observaba con el rostro endurecido como piedra. La Biblia abierta en su mano, su voz cortaba la tarde perezosa como cuchillo. El pecado que se esconde en silencio se pudre. La complicidad es hermana de la corrupción. Que tu misericordia no nuble tu juicio. Una mujer que camina entre sombras camina con ellas. Karen Sion no contestó. Siguió su camino. Cerca de la botica un niño de no más de 8 años. Se soltó de la mano de su madre, corrió y le escupió a los pies. El golpe húmedo de la saliva en su bota la hizo detenerse. Hubo exclamaciones y enseguida un silencio tenso. Karen no se movió. Miró al niño él, la sostuvo con orgullo y desafío. Entonces una sombra los cubrió a ambos. Daniel Mercer se plantó entre ellos. No gritó, no maldijo. En cambio se agachó. Arrancó una florecita que brotaba entre las tablas del entarimado y se la ofreció al niño. El pequeño parpadeó desconcertado. La madre lo jaló con un susurro áspero. Daniel permaneció hincado. Sacó de su bolsillo un pañuelo gastado viejo bordado con una L casi borrada y con suavidad limpió la mancha de la bota de Karen. Ella abrió la boca para decir algo, pero él negó con la cabeza. No había vergüenza en su gesto. Había respeto. Se puso de pie, inclinó la cabeza una vez y se marchó. Karen quedó inmóvil. La flor quedó aplastada bajo su talón y sus ojos ardían no por la ofensa, sino por otra cosa. Ese mismo día, cuando el cielo se teñía de morado al caer la tarde, dejó un pan de maíz en la repisa de la ventana. Dentro, envuelto en papel, un mensaje escrito con cuidado. No soy digna de tu bondad, pero la recuerdo. A la mañana siguiente apareció un portón nuevo en la entrada de su terreno, de pino firme lijado, hasta quedar suave con bisagras que no chirriaban, sin firmas, sin iniciales. Solo un portón que se cerraba quedito, como si alguien al fin tuviera la intención de quedarse. Lo tocó y la madera áspera se sintió tibia bajo sus dedos. Esa noche se sentó en el porche con su té sola mirando las estrellas. No vio a Daniel ese día ni al siguiente. Pero dentro de ella ni algo cambió como una viga ajustándose en su sitio. Pasaron 3 días. Al cuarto la lluvia cayó suave sobre las lomas de esas que alimentan en vez de castigar. Karen se acomodó en el umbral, las rodillas al pecho, el aliento empañando el vidrio de la taza entre sus manos. Y entonces llegaron las lágrimas. No por la vergüenza, ni por el hambre, ni por la soledad, sino porque por primera vez en su vida, alguien la había tocado sin apartarse, sin exigir, sin esperar que pidiera perdón primero. Las lágrimas corrieron por su rostro, no ruidosas ni desbordadas, sino constantes como de cielo de primavera bajando de la sierra. Lloró por la niña que soñó con pizarrones y libros. Por la mujer que resistió la tormenta de pecados ajenos. Por el portón, la flor, el pañuelo. Por el hombre que nunca pidió agradecimiento, solo dejó decencia a su paso. Dentro su padre murmuró algo en sueños. Ella se secó el rostro, se levantó y cerró la puerta. Por primera vez en años, no rechinó. Ese invierno la helada llegó temprano. Karen despertó con un silencio distinto, no el murmullo ni el tintinear de botellas del otro lado del cuarto. Era un silencio denso, asentado como ceniza. Su padre yacía de costado, la mano extendida hacia el fogón apagado. Su pecho ya no se levantaba. Ella no lloró. Le lavó la cara, le cambió la camisa, lo envolvió en la cobija que él odiaba, porque olía a cedro. Después se sentó junto a él hasta que amaneció. Nadie vino cuando avisó. Ni vecinos, ni pastor, ni oraciones. Cavó la tumba sola, las manos llenas de ampollas por la pala, el aliento empañando el aire frío de la madrugada. Cuando el hoyo estuvo lo bastante profundo, lo bajó y solo dijo, descansa. Solo descansa. Alisando el último montón de tierra, escuchó cascos. Daniel. Bajó del caballo en silencio con un pequeño ramo de flores silvestres, lavanda margaritas de pradera salvia. Se acercó a la tumba, se hincó y colocó el ramito con cuidado sobre la tierra. Porque pase lo que pase, dijo con voz baja y firme. Siguió siendo un padre. Karen permaneció inmóvil, las lágrimas atoradas en su garganta pero sin caer.
Daniel la miró, luego montó de nuevo y se marchó sin decir nada más. Esa noche ella encendió una sola vela y se quedó en la oscuridad escuchando el silencio. Pero el silencio ya no la asustaba. Era limpio, sincero. Al día siguiente volvió a enseñar. No en una escuela, sino bajo el olmo junto a su pórtico. Llegaron primero 3 niños descalzos tímidos curiosos. Después llegaron 2 más. Les enseñaba las letras en la tierra, cuentos de sus libros viejos, a contar con piedritas y botones. Nunca pedía pago. Le bastaba ver cómo se iluminaban sus caritas. Daniel jamás comentó nada, pero una tarde al volver de juntar hierbas, encontró un paquete de pizarras nuevas y gises frescos, descansando bajo el olmo. Ella sonrió sin decir palabra. A la semana siguiente halló una silla de montar en su pórtico, firme, hecha a mano, hermosa por su sencillez. Su nombre, Karen, estaba grabado en la madera del pomo, pequeño, pero claro. Cuando le preguntó a Daniel, él solo se encogió de hombros. «Pongo nombre a las cosas que respeto», dijo con simpleza, sacudiendo el acerrín de su camisa. Esa noche el viento sopló con fuerza. El cielo hervía de nubes cargadas de trueno. Karen estaba junto al fogón con sus notas de clase sin saber de los pasos que se juntaban afuera de su casa. Llegaron con antorchas. «¡Este pueblo no olvida!», gritó una voz. Otra se burló. «Enseñando a los chamacos como si fuera alguna santa». Luego vino el estruendo del vidrio al romperse. El golpe sacudió su ventana. Karen corrió hacia la puerta, pero antes de abrirla la pared trasera se encendió. Tomó una cobija, sofocó el fuego en la cortina y gritó bajo la tormenta: «¡Yo no soy mi padre!». Pero no la escucharon. El humo le llenaba los pulmones. Sus manos sangraban por los cristales rotos. Salió tambaleando mientras el techo crujía encima. Un relámpago iluminó todo, y entonces cascos de caballo. Daniel irrumpió entre las llamas, la lluvia escurriendo de su abrigo. Saltó del caballo, la cubrió con su chaqueta y sin decir nada, la levantó en brazos. Ella se aferró a él mientras la sacaba entre el fuego. La cabaña se desplomó detrás de ellos. Las brasas salieron volando en la noche. Daniel la acomodó con cuidado en la silla, montó detrás y cabalgó con fuerza hacia la oscuridad. No miró atrás ni una sola vez. El rancho estaba en el borde de Red Rock Country, donde la tierra empezaba a abrirse hacia el desierto, y las estrellas ardían más nítidas y frías en la noche. Los coyotes cantaban allí, no por miedo ni por hambre, sino por el simple gusto de hacerlo. El viento no susurraba entre árboles. Aullaba contra la piedra limpio y despiadado. Karen nunca había llegado tan lejos. La primera mañana después del incendio despertó con el crujido suave de la madera y el olor a cedro. Su catre era sencillo pero limpio junto a una ventana que miraba al amanecer. La cabaña era modesta, paredes desnudas sin adornos, solo lo necesario. Pero nada estaba roto, nada se sentía abandonado. El silencio llenaba el lugar, pero no el que condena. Era un silencio que aguardaba paciente y sin exigir nada. Daniel ya estaba afuera partiendo leña. El golpe constante del hacha contra el pino resonaba en el valle. No la saludó, no preguntó cómo había dormido. Solo le entregó un par de guantes gastados y señaló hacia la cerca del norte. Trabajaron ese día juntos, hombro con hombro. Para el mediodía los hombros de Karen dolían, pero no se detuvo emparejando a Daniel poste por poste, alambre por alambre. Él no la felicitó. No hacía falta. Lo vio en la manera en que asintió apenas una vez cuando el último poste quedó firme. Cenaron casi en silencio esa noche. Ella revolvió frijoles y calentó pan de maíz. Él arreglaba la bisagra de un armario con concentración tranquila. Al pasarle la mantequilla, sus dedos se rozaron. Fue nada. Fue todo. A la mañana siguiente, ella alimentó al caballo. Tapó una fuga en el barril de agua. Para mediados de semana ya estaba sembrando cebollas y calabazas con Daniel, arrodillado a su lado. Las mangas remangadas, la tierra pegada en los surcos de sus palmas. No hablaban, pero a veces sus miradas se cruzaban y se quedaban un instante más de lo debido. Las tardes eran más calmadas. Karen cosía, limpiaba, a veces leía un ejemplar viejo de Whitman, que encontró escondido bajo una tabla floja.
Daniel construía un portón. Afilaba herramientas, cuidaba de las cercas. Sus vidas corrían en paralelo tranquilos, separadas pero nunca distantes. Al anochecer bebían agua tibia en tazas de lata y miraban cómo el sol incendiaba las mesetas. A veces un ave rompía el aire con su canto, a veces un coyote contestaba. Pero la mayor parte era solo el viento y el arrastre de las sillas al sentarse juntos. Sola, pero no en soledad. Daniel mantenía un segundo catre al otro lado del cuarto. Ella notaba que las sábanas siempre estaban dobladas con cuidado. La almohada mostraba una sola hendidura cada mañana. Él jamás cruzaba la línea. Nunca permanecía demasiado tiempo cerca, pero a veces lo sorprendía mirándola. No al rostro, sino a sus manos mientras trenzaba una soga, a sus piernas cuando caminaba entre las hileras de calabaza, como si recordara a alguien o estuviera aprendiendo a soltarlo. Luego, una noche de truenos bajos en el valle, Daniel salió a buscar un becerro perdido. Karen entró al cuarto trasero por una cobija. Fue entonces cuando lo vio. Una fotografía deslavada y rota. Una joven de cabello trenzado, brazos cruzados, ojos encendidos, no hermosa, pero imposible de olvidar. Fiera de una manera que Karen reconoció. Fiera como ella lo había sido alguna vez. El marco estaba cubierto de polvo antiguo. La sostuvo con cuidado. No lloró. No preguntó. Lo comprendió. Daniel no la había salvado porque fuera débil. La había salvado porque sabía lo que era quedarse en ruinas y aún así creer en la bondad. Esa noche, cuando él regresó empapado y callado, ella le ofreció una toalla y un plato de sopa, sin preguntas, sin compasión lastimera. Ella habló primero. Tu esposa parece alguien que nunca se rindió. Él se detuvo la cuchara a medio camino de sus labios. No lo hizo, respondió. Murió con las botas puestas. Karen estiró la mano sobre la mesa y cubrió la suya, y en ese instante sin palabras nació la confianza. No era amor aún, pero sí algo igual de fuerte. El silencio cayó sobre el rancho esa tarde como un tren de carga entrando al anochecer. Lento, pesado, indeseado. El polvo se arremolinaba en el aire rozando las barandas del porche y las puntas de las cebollas secándose bajo el alero. Una quietud extraña acompañó la llegada de la carreta. Sus ruedas crujían como huesos viejos, mucho antes de que se oyera una sola voz. Ese sonido atrajo la atención de todo ser vivo. Las gallinas callaron. La yegua Hércules se movió inquieta y resopló. Karen se quedó en los escalones del porche. Un canasto de cebollas recién cortadas en sus brazos. El aliento se le atoró a mitad del pecho. La carreta se detuvo al borde del corral, sus ruedas hundiéndose un poco en la tierra. El primero en bajar fue el pastor Collins. Delgado de hombros huesudos, los ojos entornados tras sus lentes de alambre, y la Biblia apretada en su mano como si fuera un puñal enfundado en cuero. A su lado descendió el alcalde Whitmore, más lento, más pesado, apoyándose en un bastón pulido, que parecía más arma que apoyo. Su abrigo mostraba el sello de la autoridad del pueblo, pero en su rostro se dibujaba ese gesto de desprecio aprendido y repetido por años. Se plantaron al borde del corral enmarcados por polvo y desdén. Ninguno habló. Daniel apareció detrás del granero. Caminaba sin apuro, alto y ancho, limpiándose las manos en un trapo con el semblante imposible de descifrar. No había miedo en su postura, pero sí un peso como el de un hombre que llevaba esperando esa visita desde el día en que el fuego iluminó el horizonte tras la vieja casa de Karen. El primero en romper el silencio fue el alcalde Whitmore. «Señor Mercer», dijo con voz tensa y medida, «hemos notado su reciente prosperidad. Eso ha levantado preocupación». El pastor Collins dio un paso al frente. «Esa mujer es Dalton. Carga con la mancha de los pecados de su padre, y con su propio silencio. Su presencia aquí rompe el equilibrio moral de nuestro pueblo». Karen apretó tanto el canasto de cebollas que los dedos le ardieron, pero no se movió. No titubeó. Whitmore prosiguió. «No podemos tolerar que se dé refugio a alguien tan controvertida. Venimos a pedirle formalmente que la retire de su propiedad. De lo contrario, estamos listos para iniciar un proceso y reclamar estas tierras bajo la cláusula moral del Acta del Pueblo».
Daniel no parpadeó. No discutió. Levantó una mano y señaló en silencio a los hombres que lo siguieran. Confundidos pero demasiado orgullosos para cuestionarlo ambos, obedecieron rodeando el porche hasta el costado de la casa. Karen permaneció inmóvil. Él los condujo hasta la puerta trasera, un arco grande de madera enmarcado con ruedas viejas de carreta y bisagras oxidadas. Daniel la abrió despacio, se hizo a un lado, y les indicó con un gesto que cruzaran. Apenas los dos hombres estuvieron afuera, cerró de golpe con un estruendo seco, y aseguró el pestillo. El chasquido del candado sonó como un martillazo de juez. El alcalde volteó los labios entreabiertos para protestar, pero Daniel simplemente levantó una mano. Sereno, se volvió sin decir palabra, y regresó hacia Karen. Se quedaron de pie uno junto al otro, viendo partir la carreta cuyas ruedas levantaban más ruido del que habían traído. Esa noche, el viento arreció arrastrando pajas secas por el patio y suspirando contra las ventanas. Karen estaba sentada junto al fogón con las manos aferradas a una taza de lata con té tibio. Lo miraba como si en ese líquido pudiera hallar la respuesta que todavía no sabía nombrar. Daniel se agachó a su lado sin hablar, sin tocarla, solo estando allí. Su presencia era firme e inamovible como los cimientos de una casa en temporada de tormentas. Pasada la medianoche, Karen por fin se levantó y caminó hacia el granero. Daniel la siguió. Ensilló el caballo en silencio, la alzó hasta montarla y luego subió detrás. Cabalgaron bajo un cielo limpio lleno de estrellas. Avanzaron millas en silencio. Entonces Daniel tiró de las riendas y señaló hacia arriba. Sobre nosotros el cielo brilla, las estrellas arden allá arriba implacables y claras. Yo perdería la tierra, perdería todo respeto, lo perdería todo, dijo. Luego volteó hacia ella. Pero nunca pienses que no eres digna de algo como esto. Ella no respondió. Solo recargó la cabeza contra él mientras volvían a casa. Las estrellas los miraban indiferentes, pero bajo su luz, dos personas habían dejado de medirse con la sombra del pueblo. Regresaron no como fugitivos, sino como algo más callado, más fuerte. Una promesa aún no dicha, pero ya entendida. La mañana en que se fue el rancho estaba cubierto por una neblina plateada que no había tocado el valle en semanas. Se enroscaba entre los árboles como recuerdo suave y renuente al levantarse. Karen se quedó en el umbral, el rebozo ajustado la bolsa ligera. Miró hacia atrás, no a la casa, sino a los escalones del porche, a la pila de leña, al sendero polvoriento donde las huellas del día anterior ya empezaban a borrarse. Ese hogar nunca fue suyo de verdad, ni por escritura ni por nombre, pero había empezado a sentirse como si lo fuera. Se marchó sin despertar a Daniel. En la cocina apenas iluminada por la luz débil del amanecer, dejó dos cosas sobre la mesa de madera. Un pañuelo deshilachado en las esquinas con su nombre Daniel bordado en puntadas torcidas. Y junto a él un pan pequeño aún tibio. La corteza partida, la forma imperfecta pero auténtica. Olía a esfuerzo, a cuidado, a algo que antes había temido aceptar. Bajo el pan deslizó una nota doblada. 5 palabras escritas con su letra cuidadosa casi de maestra. El pan que Anne temía. Luego bajó del porche las botas silenciosas sobre la tierra y tomó el sendero que se perdía entre álamos y arcilla roja, más allá del último poste de la cerca, adentrándose en la bruma. Al mediodía la neblina ya se había levantado, pero Daniel ya había visto el catre intacto. El fogón apagado. La cocina distinta. Se quedó de pie frente a la mesa contemplando el pan y el pañuelo. Su nombre bordado no con destreza, sino con sinceridad. Tomó la nota, la leyó una sola vez, y la dobló con cuidado para guardarla en el bolsillo de su abrigo, como si fuera un versículo. Entigicalo, el caballo sin pronunciar palabra. No hubo dudas ni preguntas, solo certeza. Cabalgó hacia el noroeste cruzando el prado, atravesando el cauce seco del arroyo viejo, rumbo al único sitio donde alguna vez habían encontrado paz entre los dos, y donde ahora lo golpeó la inquietud al hallarla allí, bajo el roble torcido que se inclinaba hacia el risco como si escuchara los secretos de la tierra. El lugar donde el viento siempre llegaba primero. El lugar donde habían compartido silencio como si fuera algo sagrado.
Karen estaba sentada con las rodillas contra el pecho, los ojos secos pero lejanos. No hubo sorpresa cuando levantó la vista. Había escuchado al caballo. Había sentido el cambio en el aire que solo Daniel parecía traer. Él desmontó despacio, caminó hacia ella y sin decir nada extendió la mano. Karen la miró durante un respiro largo. Luego la tomó. Sus dedos se rozaron inseguros al inicio, pero lo bastante firmes después. Sus manos se cerraron sobre el espacio que los separaba. Aún así, sin palabras. No las necesitaban. Regresaron al rancho caminando, el caballo siguiéndolos detrás con el sol de la tarde trepando en el cielo. Al anochecer llegaron a la cerca, la misma que Daniel había cerrado contra el juicio del pueblo. Su madera todavía mostraba marcas de fuego. Seguía ladeada por los años, pero permanecía en pie y Daniel la abrió. Karen cruzó al otro lado. Una semana después un pequeño grupo se reunió en el potrero. No hubo campanario, ni coro, ni ramo envuelto en listón. Solo sillas disparejas crujiendo bajo el peso de los niños. Karen había hablado con Reed, vecinos que antes murmuraban, ahora miraban en silencio. Karen vestía un vestido cosido de muselina sencillo y austero, el cabello recogido. Daniel llevaba una camisa blanca, la misma de todos los domingos en los que nunca iba al pueblo. Él deslizó un anillo en su dedo forjado de una moneda fundida, remodelada y pulida hasta brillar como si nada la hubiera manchado. Ella le puso otro a él, un aro de alambre tomado de la primera cerca que había levantado en esa tierra. Dijeron pocas palabras, sin votos ensayados, sin bendición de pastor. Solo la voz de Daniel firme y verdadera. Nunca volverás a estar sola. Entonces el viento barrió el potrero y se besaron, suave, incierto, pero absolutamente real. Una boda no reconocida por la ley, pero bendecida por algo más antiguo. Por polvo, por esfuerzo, por elección. Y Karen, que alguna vez estuvo atada a un poste del mercado bajo el juicio cruel del sol y de los hombres, ahora permanecía en un campo de cosas tranquilas, elegida por uno solo enteramente y para siempre. 3 años después el rancho ya no estaba en silencio. Las risas corrían por los sembradíos como viento entre el trigo, voces infantiles claras y agudas, deletreando palabras, persiguiendo gallinas, clavando clavos torcidos en la madera blanda, bajo la mirada avada paciente de Daniel. Karen se sentaba en un banquito bajo el portal con la tiza en una mano y un libro gastado en la otra. Señalaba letras dibujadas en una tabla apoyada contra un fardo de heno. A es de aire, decía suavemente, y H es de hogar. Una docena de cabecitas asentía, algunas morenas, otras rubias, otras de piel cobriza, todas mirándola con ojos grandes, y la clase de confianza que antes parecía extinguida. Llegaban de todas partes. El rancho se había vuelto un refugio no solo para los dos que lo levantaron, sino para quienes necesitaban esa promesa callada. Hijos de peones caminantes, libertos, viudas. Venían sin pasado digno de contarse, y Karen les regalaba un lenguaje para su futuro. Daniel construía los pupitres de pino. Enseñaba a los mayores a remendar monturas, a curar la cojera de un caballo, a leer un cielo gastado, y saber cuándo encerrar el ganado antes de tiempo. Algunos días hablaba más de lo que cualquiera esperaba. Otros solo sonreía sentado en silencio, mientras los pequeños escuchaban a Karen leer historias de reyes lejanos y de muchachas valientes que no podían ser quebradas. Sobre la puerta de la casa colgaba un lienzo bordado con cuidado por mano de Karen. Hogar sin juicio. Nadie preguntaba de dónde había salido, nadie lo necesitaba. Y cada semana, sin falta, aparecía un pan en el alféizar de la ventana. A veces dulce, a veces simple y crujiente, siempre tibio. Nadie lo veía llegar, pero todos sabían lo que significaba. El pan seguía importando. Había iniciado todo. Recordaba a todos que la bondad silenciosa podía resonar más fuerte que cualquier sermón. Hasta que una mañana de primavera, con el rocío todavía sobre el pasto y los pájaros cantando entre los árboles, una vocecita sonó desde la puerta abierta. ¡Apá! Daniel se volvió desde el granero, limpiándose las manos en un trapo. Justo cuando una niña pequeña corrió hacia él descalza, los rizos al viento, brazos abiertos. Él se agachó, la atrapó con un gruñido suave
y la levantó en brazos como si fuera lo único que estaba hecho para hacer en esta vida. La risa de la niña se derramó contra su pecho. Karen se quedó en el marco de la puerta observando. Sus manos aún estaban cubiertas de harina del pan de la mañana. Su cabello enredado en trenzas a medio soltar tras un día de trabajo y juego. Pero sus ojos, aquellos que antes solo conocieron piedra y silencio, ahora brillaban con algo completo. Miró a Daniel, luego a su hija acurrucada contra su pecho, y susurró para nadie en especial: «Soy tu esposa, ahora no solo en el duelo, sino en la vida y en la esperanza». El viento levantó la orilla del lienzo bordado, como si diera un asentimiento suave. El rancho, antes callado y señalado, había florecido en algo distinto por completo. No perfecto, pero no olvidado, sino perdonado. Y aquella muchacha que alguna vez fue amarrada a un poste por la vergüenza de los pecados de otro, ahora estaba de pie tras su propio umbral, sosteniendo un hogar con nada más que voluntad, trabajo, y el hombre que un día le ofreció pan en lugar de lástima. La joven, la mujer, la madre. Había llegado a ser las tres, y lo logró no pidiendo permiso a un mundo que nunca se lo ofreció, sino aceptando un amor que habló con hechos cuando las palabras ya no alcanzaban. Y Daniel, él nunca dejó de llevar un pan extra en su alforja por si acaso. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez creíste que un simple pan podía cambiar una vida o que el amor no necesita permiso para ser verdadero, deja un me gusta y comparte tu sentir en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Historias de Amor del Viejo Oeste para más relatos donde las balas fallaron pero los corazones no. Aquí, el amor nace del polvo del silencio y de las segundas oportunidades. Contamos las historias que la historia olvidó pero que tu corazón jamás dejará.